desde el Sinaí hasta nuestro corazón. La voz de la Torá sigue resonando, letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. El Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Adonai es el baluarte de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una sola cosa he pedido al Eterno, y la vengo buscando, que repose yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Eterno y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Eterno. Oye, oh Adonai, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Cuando tú dices, buscad mi rostro, mi corazón responde. Tu rostro buscaré, oh Adonai. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Elohim de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonasen, con todo el Eterno me recogerá. Enséñame, oh Adonai, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad del Eterno en la tierra de los vivientes. Espera en el Eterno, ten valor y afianza tu corazón. Sí, espera en el Eterno. Amén. Ok, hermanos, bueno, pues vamos a empezar con este tema. Antes de empezar, quiero darles la bienvenida a este estudio. Quienes se conectaron, es un estudio especial acerca de las 7 cosas que el Eterno aborrece. En esta ocasión me toca hablar de Leshon Shaker, la lengua mentirosa. Y bueno, vamos a empezar estudiando este tema interesante. Dentro del catálogo de lo que el Eterno aborrece en el libro de Mishle, en el libro de Proverbios, Lashon Shaker, la lengua mentirosa, surge como una expresión paradigmática de la degradación moral. El concepto de Sheker, vamos a ver aquí en la diapositiva, aquí tenemos las palabras Leshon Shaker, ¿verdad?, que se traduce como lengua mentirosa. Y este concepto de Shaker o Sheker trasciende el simple error fáctico, representa una subversión voluntaria de la realidad, un atentado contra la estructura misma de la creación. Mientras que la mentira fragmenta el mundo, el Midrash nos recuerda la cohesión de lo divino al declarar que el sello del Santo bendito sea es Emet. Es Emet, Aleph Mem Tab, que significa verdad, sugiriendo que solo a través de la integridad el hombre puede emular a su creador. El término Emet puede ser visto como una columna arquitectónica. La Aleph es el principio, la Mem el centro y la Tab el final. La verdad es lo que sostiene toda la estructura de la realidad, el pasado, el presente y el futuro. Así como vemos a continuación en la diapositiva, tenemos que la Aleph es la primera letra del Aleph Bet, del alefato o el alfabeto hebreo, mientras que la Mem funge como la letra de en medio. Si alcanzan a ver la pantalla, ¿verdad? Y tenemos que la Tab es la letra final
Si sumamos las 22 consonantes hebreas más las 5 sofit, tenemos que la letra mem es la letra del medio del Aleph Bet. Y juntas vemos que muestran una estabilidad. Mem, al ser la letra del medio en el Aleph Bet, la letra de Mayim, agua, teológicamente revela que, al igual que el agua, el flujo de la verdad debe ser continuo, así como el agua. Los Jajamim, los sabios del Talmud, realizan una observación fascinante sobre la morfología de las letras, mientras que las grafías de Emet, al ser la primera, como ya dijimos, la central, y la última del Aleph Bet, demuestran tener estabilidad. Por el contrario, Sheker, es decir, la mentira, es inherentemente inestable. Si vemos aquí en la tablita, la penúltima, la antepenúltima y la antes de la antepenúltima, ¿verdad?, son las consonantes que forman la palabra Sheker, mentira. Son 3 letras consecutivas en el Aleph Bet. Esto nos muestra una inestabilidad, a diferencia de la palabra Emet, de la palabra verdad. Las letras de Sheker, es decir, Shin, Kof y Resh, no solo son consecutivas en el alefato, lo que sugiere una visión limitada, sino que visualmente cojean. Terminan en punta o se apoyan sobre un solo pie, como la Kof y la Resh. Y se dan cuenta, mientras que la Aleph de Emet parece estar bien paradita, con sus 2 patitas, igual que la Mem, que tiene una base sólida, y la Tab también. En contraste, Kof y Resh parecen tambalearse. O sea, gráficamente parecen estar casi al punto del colapso. Esto representa una cojera espiritual, es decir, algo que carece de cimientos sólidos. En términos metafísicos, Emet, verdad, representa la plenitud y la permanencia, una estructura firmemente edificada. Por el contrario, al estar cimentada en la inestabilidad, Sheker, la mentira, está condenada al colapso. La mentira, aunque logra aparentar solidez momentáneamente, carece de la raíz necesaria para perdurar en el tiempo. Las letras de Emet, ¿verdad?, simbolizan una fuerza centrípeta que une los extremos y armoniza las diferencias. Por el contrario, las letras de Sheker, mentira, son una fuerza centrífuga. Bueno, en esta diapositiva vemos que la Mem, ¿verdad?, es la inicial de Mai, agua. Ajá. Y aquí tenemos en la siguiente diapositiva cómo tambalean la Resh y la Kof, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra Sheker. Ajá. Y decíamos que Sheker son una fuerza centrífuga. Al estar las letras de Sheker amontonadas al final del alefato, representan una visión estrecha y sectaria que no pueden contener la totalidad. Emet también guarda un secreto ligado al ciclo de la vida. De esta palabra se pueden descodificar las palabras Em, como vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos Emet, aquí tenemos que dentro de esta palabra Emet se pueden descodificar estas 2 letras, estas 2 palabras. Por un lado, la palabra Em, que significa madre, y Met, que significa muerto. La verdad es como la madre, es como una madre que da luz y nutre la existencia. Sin embargo, si se dan cuenta, si eliminamos de la palabra Emet la Aleph, ¿qué nos queda? Nos queda Met, muerto. Aleph representa al Boré Olam, la fuente de la vida. La muerte, entonces, puede interpretarse como la ausencia o desconexión de la Aleph. La Aleph es la fuente del aliento vital y de la misma existencia. Por lo tanto, la muerte es el resultado de la pérdida de la desconexión vital con el origen divino. La verdad solo puede existir mientras que la Aleph permanece intacta, ¿verdad? Si usted retira la presencia del santo bendito de la verdad, lo único que queda es muerte, hermanos.
muerte. La literatura bíblica insiste en que la mentira no permanece sin consecuencias. Y un ejemplo paradigmático es el de Gehazi, el sirviente del profeta Elisha. No sé si ubiquen a este personaje, hermanos. ¿Sí se acuerdan de él? Bueno, quiero que leamos Segunda de Reyes 5, si gusta seguirme con la lectura. Segunda de Reyes. ¿Sí me siguen? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno. Bueno. Ok, voy a leer Segunda de Reyes 5. Es todo el capítulo, está un poco largo, pero es interesante, ¿verdad? Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre muy apreciado y distinguido por su rey, pues el Eterno había dado la victoria a Siria valiéndose de él. Este hombre, que era un valiente guerrero, tenía lepra. En una de sus incursiones por Israel, una banda de sirios había tomado cautiva a una muchacha que luego había pasado al servicio de la mujer de Naamán. La muchacha dijo a su señora: si mi señor fuese a ver al profeta que hay en Samaria, él lo curaría de la lepra. Naamán fue a informar a su rey: la muchacha israelita me ha dicho esto. El rey de Siria le dijo: anda y vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Naamán partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos, y entregó al rey de Israel la carta, que decía así: con esta carta te envío a mi general Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy yo, Elohim, dueño de la muerte y la vida, para que éste me encargue curar a un hombre de su lepra? Analícenlo y comprobarán que lo que él quiere es provocarme. El profeta Elisha se enteró de que el rey se había rasgado las vestiduras y mandó a decirle: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carro y se detuvo a la puerta de la casa de Elisha, que le mandó un mensajero a decirle: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará sana y purificada. Naamán se marchó indignado y murmurando: yo pensaba que saldría a recibirme y que puesto en pie invocaría al Eterno, su Elohim, que me tocaría con su mano y me libraría de la lepra. ¿Acaso no valen más los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, que todas las aguas de Israel? ¿Y no podría haberme bañado en ellos para quedar limpio? Naamán dio media vuelta y se marchó enfurecido. Pero sus servidores se acercaron y le dijeron: Padre, si el profeta te hubiera mandado algo extraordinario, ¿no lo habrías hecho? Pues con más razón, cuando solo te ha dicho que te bañes para quedar limpio. Entonces Naamán bajó al Jordán, se bañó 7 veces, como le había mandado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Luego volvió con toda su comitiva al ver al profeta. Al llegar, se presentó ante él y le dijo: ahora reconozco que en toda la tierra no hay más Elohim que el de Israel. Te ruego, pues, que aceptes un regalo de tu servidor. Pero Elisha respondió: te juro por el Eterno, a quien sirvo, que no aceptaré nada. Y por más que le insistió, no quiso aceptar. Entonces Naamán dijo: permíteme al menos que me lleve un par de mulas, 2 cargas de tierra de Israel, pues no volveré a ofrecer holocaustos ni sacrificios a mis dioses que al Eterno. Solo pido perdón al Eterno por una cosa: cuando mi soberano vaya a orar al templo de Rimón, apoyándose en mi brazo, yo tenga que arrodillarme con él en el templo de Rimón, que el Eterno me perdone por esa acción. Elisha le dijo: vete tranquilo. Naamán se marchó y apenas hubo recorrido un corto trayecto, Gehazi, el criado del profeta Elisha, pensó: mi amo ha dejado marchar al sirio ese, Naamán, sin aceptar lo que le ofrecía.
juro por el Eterno que voy a correr tras él a ver si consigo algo. Gehazi salió tras Naamán, y cuando éste lo vio corriendo en pos de él, se apeó de su carro para recibirlo y le preguntó: ¿Va todo bien? Gehazi respondió: sí, todo va bien, pero mi amo me ha enviado a decirte que acaban de llegarle de la montaña de Efraín 2 muchachos de la comunidad de profetas, y que hagas el favor de darme para ellos 1 talento de plata y 2 vestidos. Naamán le dijo: te ruego que aceptes 2 talentos. Le insistió y metió en 2 sacos 2 talentos de plata y 2 vestidos. Luego encargó a 2 criados para que se los llevasen a Gehazi. Cuando llegó a la colina, Gehazi recogió todo y lo escondió en su casa. A continuación despidió a los criados y estos se marcharon. Se presentó entonces ante su amo y Elisha le preguntó: ¿de dónde vienes, Gehazi? Él respondió: no he ido a ningún sitio. Elisha le replicó: yo te seguía en espíritu cuando un hombre se bajaba del carro para ir a tu encuentro. ¿Acaso era el momento de aceptar plata y vestidos para comprar olivos y viñas, ovejas y vacas, siervos y siervas? Ahora la lepra de Naamán se les pegará para siempre a ti y a tus descendientes. Y cuando Gehazi salió de allí, llevaba la piel blanca como la nieve. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. ¿Cómo ven? Terrible, ¿verdad? La mentira. Es terrible lo que le pasó a este siervo de Elisha. La historia de Gehazi, hermanos, ilustra perfectamente que una mentira que nace de la ambición, que intenta sostenerse sobre una base inexistente, termina en algo peor que la muerte física. Una muerte en vida. Una muerte por desconexión con la Aleph. Cuando alguien emite un falso testimonio, está rompiendo el sello del Santo Bendito para intentar sostener una realidad falsa. Esta desconexión con la verdad es, en esencia, una forma de muerte. Por eso, el orden en la relación que presenta Mishle, Proverbios, no es meramente retórico. El versículo 17, cuando el texto enumera las 7 cosas que el alma del Eterno aborrece, recurre a una técnica literaria de yuxtaposición. Al situar Leshon Shaker, la lengua mentirosa, inmediatamente antes de las manos que derraman sangre inocente. El autor bíblico no propone una lista arbitraria, sino que traza una progresión moral y causal. De este modo, sugiere que el camino hacia el asesinato no comienza con un arma, sino con una palabra corrompida. Aquí vemos en la imagen a este siervo de Elisha, Gehazi. Ok. La progresión en el verso describe un descenso anatómico del pecado. Comienza en los ojos, donde se gesta el orgullo interno. Desciende a la lengua, que articula ese orgullo de manera perversa, y culmina en las manos, donde la transgresión se materializa como violencia. En este esquema, la mentira funciona como un catalizador. Para que la mano se atreva a herir al inocente, la lengua ya ha debido deshumanizarlo, calumniarlo o levantar falso testimonio contra él. La conexión es tan estrecha que la lengua mentirosa y las manos homicidas terminan por confundir en una misma categoría, ¿sí? La del asesino. Desde la psicología bíblica, el mentiroso ha aniquilado al otro en el ámbito de la verdad antes de que sus manos lo hagan en el plano físico. Literalmente, aquel que usa su lengua para mentir está retirando la presencia del Eterno de su discurso, y cuando Hashem, la fuente de la vida, es retirado, lo único que queda es la muerte. La mentira es algo detestable a los ojos del Eterno, pues se halla a la distancia más extrema de su nivel divino, porque el santo bendito sea es, como dice aquí, Haemet Hamitit, la verdad absoluta.
la verdad absoluta, quien ha otorgado la cualidad de lo verdadero a todo ser existente fuera de él. La palabra verdad se dice de él y de lo que no es él solo por homonimia, pues él es el verdadero, es el ser verdadero del cual todos los seres dependen, mientras que él no depende de ellos ni de nadie. Por lo tanto, su verdad no es como la verdad de ninguno de ellos. Esto es lo que el profeta dice. Pero Adonai Elohim es verdad. Jeremías 10:10. Él es la verdad y no hay otro cuya verdad sea como la suya. Y puesto que su nombre es la verdad absoluta, es imperativo creer que no hay nada más abominable ante él que aquello que es lo opuesto a la verdad, es decir, la mentira. La gravedad de la mentira se manifiesta con claridad en el mandamiento. Midbar sheker tirhak. De palabra falsa te alejarás. Shmot 23:7. Éxodo 23:7. ¿Sí? No se trata únicamente de una prohibición, sino de una exigencia de distanciamiento activo, lo cual revela que la falsedad posee una fuerza de atracción que puede permear incluso los espacios más sutiles de la conducta humana. En este sentido, la lengua mentirosa no es simplemente un instrumento de engaño, sino un agente que erosiona la relación entre el individuo y la verdad, debilitando así la base ética sobre la cual se sostiene la sociedad. Está escrito: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano actúa con falacia y todo compañero anda calumniando. Jeremías 9:4. ¿Sí? La instrucción de guárdense del compañero y desconfiar del hermano no debe interpretarse como una invitación a la misantropía, sino como el diagnóstico de una realidad que ha socavado la verdad. De hecho, es necesario restaurar la veracidad como eje de la convivencia entre hermanos. Esto se confirma en los escritos del Brit Hadashah, donde se instruye, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Ok, continuamos. Entonces, la mentira es presentada como un agente de desarticulación que violenta la conexión entre los miembros de un mismo cuerpo social o espiritual. También está escrito: amad pues la verdad y la paz. Zacarías 8:19. Los Jajamín comentan que estos dos valores son interdependientes. Allí donde hay verdad, habrá paz. Si falta la verdad, el juicio se corrompe y la paz se rompe. La palabra hebrea shalom, que significa paz, tiene una raíz trilítera, que es shalam. Shalam, en este sentido, o bien el núcleo semántico de esta raíz, no es paz en el sentido moderno de ausencia de guerra, sino totalidad, integridad, completitud. Así, cuando se profieren mentiras, lo que se hace es romper esa integridad, creando una mahloket. Mahloket es una disputa o división. ¿Sí? En un sentido psíquico, la mentira recurrente debe ser vista como una forma de fragmentación ontológica y psicológica del alma. Desde la psicología clínica, el individuo que se habitúa a la mentira, a la distorsión sistemática de los hechos, un fenómeno conocido como la pseudología fantástica, no solo engaña al otro, sino que termina por sufrir una disociación de su propio yo. Al construir una identidad basada en el sheker decíamos que es mentira, el sujeto erige una falsa fachada que requiere un gasto de energía psíquica constante para sostenerse. Con el tiempo,
esta estructura artificial colapsa internamente, provocando que el individuo pierda la capacidad de distinguir sus propias invenciones de la realidad fáctica, así como ven en la imagen. Un estado que la psicología describe como una erosión del juicio de realidad, ¿verdad? Aquí a este grado, aquí la mentira llega a un estado patológico, es una enfermedad a la que llegan muchas personas y se crean realidades paralelas. Una imagen lo dice todo, hermanos, así como se muestra en la diapositiva. Esta patología introduce una disonancia cognitiva permanente, una fisura interna donde el ser humano se aliena de su propia esencia. El mentiroso patológico queda atrapado en una huida hacia adelante, donde cada nueva falsedad intenta apuntalar la inestabilidad del anterior, reflejando fielmente la morfología de las letras hebreas que cojean sin cimientos. Como ya lo decíamos, de las letras Kof y Resh, ¿verdad? Que parecen inestables. Y al final, la lengua mentirosa no solo daña el tejido social y al prójimo, sino que ejecuta un acto de autofagia espiritual. El individuo termina por aniquilar su emet interna, es decir, su verdad interna, esa brújula moral y psíquica que permite al ser humano habitar la realidad con integridad. Así, la desconexión con la Aleph, la fuente y el principio, se manifiesta psicológicamente como un vacío de identidad, una forma de muerte psíquica donde el sujeto ya no sabe quién es fuera de su relato ficticio, ¿verdad? Fíjense qué terrible. Está escrito: los labios mentirosos son abominación para Hashem, pero los que actúan con emuná son su deleite. Mishle 12:22, es decir, Proverbios 12:22. De manera complementaria, el salmista pregunta: ¿quién habitará en tu monte santo? El que habla verdad en su corazón. Salmos 15:1 y 2. Esta sentencia sugiere que la verdad no debe restringirse a la superficie del discurso externo, sino que debe germinar y arraigarse en la dimensión más íntima del ser. Para el pensamiento bíblico, la integridad plena se alcanza solo cuando existe una simetría perfecta entre lo que el hombre profesa con sus labios y lo que sostiene en su interioridad. Esta tensión se refleja también en la estructura misma del lenguaje. Si la palabra es el medio a través del cual el Creador da forma al mundo, como se observa en el relato de Bereshit, en la creación, entonces el habla humana participa en un nivel inferior de ese mismo poder creativo. Así como el Eterno creó todas las cosas mediante su palabra, hermanos, nosotros de manera finita también somos un modelo finito, ¿verdad? De él debemos emular también con nuestras palabras la creación misma, ¿verdad? Hablando ¿cómo? Hablando verdad. La lengua que se alinea con la verdad se convierte en un vehículo de construcción y armonía. En cambio, la lengua mentirosa introduce caos, distorsión y ruptura. Por ello, la falsedad no puede ser entendida únicamente como una falta moral aislada, sino como una alteración del tejido mismo de la realidad. En consecuencia, la inclusión de la Leshon Shaker, la lengua mentirosa, entre las cosas que Hashem aborrece, no responde únicamente a su dimensión ética, sino a su impacto ontológico. La mentira niega la coherencia de la creación, oscurece la presencia de la verdad divina en el mundo y debilita la confianza que hace posible la vida en sociedad. Así, la lengua mentirosa se revela no solo como una transgresión, sino como una fuerza que, al distorsionar la palabra, distorsiona también el mundo que la palabra está llamada a sostener. Y esto sería todo, mis hermanos.
todo lo que les tengo preparado esta tarde. Desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno, la palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia. Bienvenido a Exégesis de las Parashot.